Perú, martes 20 de enero de 2026. Hoy vamos a explorar los avisos de curso legal. Y para eso vamos a analizar 4 áreas principales que la verdad revelan el pulso económico y social del país. Así es, empezando por los remates públicos de inmuebles. Sí, que van desde apartamentos familiares hasta terrenos de un valor altísimo. Luego nos meteremos con el funcionamiento interno de la industria minera, a través de los edictos del Ministerio de Energía y Minas, Después, algo fascinante, el ciclo de vida de las personas y las empresas. reflejado en cosas como rectificaciones de partidas y avisos corporativos. Y finalmente, cerramos con el engranaje entre el sector público y el privado, a través de la figura del fideicomiso. Empecemos por algo que toca una fibra muy sensible, que es la vivienda. Hay un aviso que me dejó pensando. Es el remate de 2 departamentos en Chiclayo. Son el 402 y el 502 en la avenida Sesquicentenario. ¿Ok? Pero lo que me impactó de verdad fue el precio. El departamento 402, tasado en más de $62,000, Ujú. sale a la venta en su tercera convocatoria por menos de $30,000. ¡Wow! Es menos de la mitad. Algo tuvo que salir muy mal para llegar a ese punto. Definitivamente, cuando un inmueble llega a una tercera convocatoria con un descuento tan agresivo, nos habla de una deuda que se ha vuelto insostenible y de intentos fallidos, de venta, claro. Entiendo. Lo que estamos viendo es la culminación de un proceso legal. Se llama ejecución de garantía hipotecario. Es, digamos, el último recurso cuando alguien ya no puede pagar un préstamo y la propiedad que puso como garantía se liquida para saldar la deuda. El demandante es una entidad que no me suena a banco. Patrimonio en Fideicomiso RTC. Y los demandados son Andrei Polak Chalco y Belka Giselle Chalco Neira. Y otro detalle que me llama la atención. El remate es por Google Meet. Todo muy del siglo XXI, ¿no? Totalmente, pero ¿qué es un patrimonio en fideicomiso? Eso mismo te iba a preguntar. Es una figura clave aquí. No es un banco, es más bien un administrador de deudas. Lo más probable es que la deuda original, que quizás sí era con un banco, fue vendida o transferida a este fideicomiso para que la gestione. Ah, ok. Esto ya nos indica que no es un simple retraso en un par de cuotas. Es una situación financiera mucho más compleja y probablemente de larga data. Espera, porque mirando los detalles la cosa se complica más. No es solo esta deuda. Veo que la propiedad también tiene un embargo del Banco Interamericano de Finanzas, de Banbif. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Si se remata la propiedad por, no sé, $29,000, ¿quién cobra primero? ¿Se pelean por el dinero? Mira, esa es la pregunta del millón y la razón por la que estos procesos son tan enredados. La respuesta está en el orden de inscripción en los registros públicos. La hipoteca o el embargo que se registró primero tiene prioridad. El primero en el tiempo. Exacto. Se le conoce como rango. El acreedor de primer rango cobra todo lo que se le debe, y si sobra algo, se le paga al de segundo, y así. Con múltiples acreedores, es muy posible que los de rangos inferiores no vean ni un sole, lo que convierte esto en una carrera contra el tiempo para ejecutar la garantía. Entiendo. Es como una red de deudas atrapando una propiedad. Y mientras procesaba esta historia, que parece muy familiar, paso la página y ¡boom! De repente ya no hablamos de $30,000, sino de un remate con un precio base de $1,200,000. Uf. Es un mundo completamente distinto. Se trata de un predio urbano en la banda de Chilcayo, en San Martín. Eso ya es otra liga, claro. Pasamos de un posible drama familiar a cifras de grandes corporaciones, probablemente. Y el método también cambia. Aquí no hay Google Meet. El remate es a través de sobres cerrados. Mucho más formal, ¿no? Sí, mucho más. Los interesados presentan sus ofertas en secreto. Me imagino la tensión al momento de abrirlos. Y veo un nombre que se repite como organizador. Corfit, Corporación Fiduciaria S.A. Lo fascinante de poner estos dos avisos uno al lado del otro es que nos muestran los dos extremos del espectro económico. Claro. Por un lado, una deuda que parece personal, que termina en la pérdida de la vivienda. Por otro, una reestructuración financiera de más de $1 millón. Y la presencia de corporaciones fiduciarias como Corfit en ambos casos nos dice algo importante. ¿El qué? Que el manejo de activos y garantías en el país ha alcanzado un nivel de sofisticación que va mucho más allá del simple préstamo bancario. Son especialistas en gestionar estas situaciones complejas, ya sea para una familia o para un gran corporativo.
Hablando de sofisticación y de mover grandes capitales, eso me lleva directamente al verdadero motor de la economía peruana, la minería. Los avisos de ese sector se leen casi como un thriller de negocios, con nombres como Roger Gold 02 o Nueva Aventura 2025. Nombres muy evocadores, sin duda. Pero detrás de esa pátina de aventura, lo que encontramos es el engranaje, a veces muy rechinante, de la burocracia y la regulación. Totalmente. Hay una frase que se repite hasta el cansancio: responsabilidad administrativa por la no presentación de la DAC. ¿Qué es la DAC y por qué parece que tantos la olvidan? La DAC, la Declaración Anual Consolidada, es la Biblia para cualquier titular minero. Es un reporte exhaustivo de absolutamente todo: producción, inversiones, seguridad, temas ambientales. Todo. Todo. No presentarles como si una empresa no declarara impuestos. Es una falta grave que enciende todas las alarmas en el ministerio y genera sanciones automáticas. Es el requisito más básico para operar. O sea, es el ABC del cumplimiento. Y junto a eso veo muchas menciones al REINFO. Ah, el Registro Integral de Formalización Minera. Entiendo que es la vía para que la minería artesanal o de pequeña escala se vuelva legal. Exacto. El REFO es el principal y muy controversial instrumento del Estado para formalizar a miles de pequeños mineros. Es un camino largo, lleno de obstáculos, pero es la única puerta de entrada a la legalidad para ellos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente tensa. Veo varios casos de exclusión del procedimiento del REINFO. O sea, mineros a los que le cierran esa puerta a la formalidad. Exacto. Y lo llamativo es que están directamente vinculados al proyecto Las Bambas. Se mencionan nombres como Nicolás Sarmiento Alejandro y Nelson David Pinares Janco. ¿Esto es coincidencia o estamos viendo un choque de trenes en tiempo real? Has dado en el clavo. Ese es el nudo del problema. No es solo un trámite administrativo, es una disputa por el territorio y los recursos. Claro. Las Bambas es una de las minas de cobre más grandes del mundo. Cuando un pequeño minero en proceso de formalización opera dentro de una concesión tan gigantesca, los conflictos son inevitables. Estas exclusiones del REINFO a menudo ocurren por superposición de derechos o por denuncias de la gran empresa. Son el reflejo en papel de un conflicto social muy real que ocurre en el terreno. Y no todo es papeleo. La regulación también tiene dientes en lo ambiental, ¿no? Por supuesto. Vemos un caso contra la compañía minera Agregados Calcáreos por incumplimiento de obligaciones ambientales y otro contra una persona, John Carlos Salinas de la Cruz, por no presentar su estudio de impacto ambiental. Y esto es importante. Demuestra que la fiscalización no solo busca que se llenen formularios como la DAC, sino que también persigue el impacto ecológico real de las operaciones. Claro. El impacto en el terreno. Aunque claro, la pregunta del millón siempre es si estas sanciones son suficientemente fuertes para disuadir o si las empresas simplemente las consideran un costo más de hacer negocios. Es una buena pregunta. Bueno, cambiemos de escala. Dejemos las grandes maquinarias y los conflictos por los recursos para ir a algo mucho más íntimo. El ciclo de la vida, pero contado a través de tinta y papel. La cantidad de solicitudes para rectificar actas de nacimiento es enorme. Es un espejo de la historia del registro civil en el país, con todos sus errores, sus omisiones y el esfuerzo de la gente por corregirlos. Hay un ejemplo que me parece muy conmovedor en su simpleza. Una solicitud para cambiar el nombre de una madre en el acta de su hija. El nombre que figura es Esteria Delgado Rivera, con I latina. Ok. Cuando el correcto es Esther Delgado Rivera, con H. Un simple error de tipeo, quizás de hace décadas, en una oficina de registro polvorienta. Parece un detalle menor, ¿verdad? Pero las implicaciones legales son gigantescas. Un nombre mal escrito puede paralizar una herencia, impedir que obtengas un pasaporte, anular un contrato. Claro, es tu identidad. Es la base de la identidad legal. Me quedo pensando en la historia detrás de ese aviso. Imagina pasar décadas con tu nombre mal escrito en el documento de tu hija. Y solo ahora, por alguna razón, quizás esa herencia, un viaje soñado, tener que pasar por todo este proceso público para corregirlo. Totalmente. Dice mucho sobre cómo la burocracia de repente puede tocar nuestras vidas de las formas más personales. Lo que estos evictos muestran es eso: el esfuerzo constante de los ciudadanos por alinear la realidad de sus vidas, sus nombres, sus historias,
con la letra fría pero necesaria de los registros públicos. Y es curioso porque las empresas tienen un ciclo de vida casi tan humano como el de las personas, ¿no? Absolutamente. Nacen, crecen, se transforman. Y a veces simplemente se apagan. Vemos el final con el aviso de liquidación de Clown Kids SAS. Su estado financiero final es lapidario. 0 activos, 0 pasivos. Se disolvió en el aire. Un cierre limpio y ordenado, al menos en el papel. Sí, un final transparente. Pero lo que me parece más interesante es que por cada empresa que cierra, vemos otras que se están reinventando. Por ejemplo, una fusión por absorción. Acelim del Perú SRL se come a Berge Perú Agri SRL. La segunda desaparece, pero su patrimonio fortalece a la primera. O una transformación, como Estudios J13 EIRL, que deja de ser una empresa de una sola persona para convertirse en RTSEC SAC, una sociedad anónima cerrada. Probablemente para atraer nuevos socios y crecer. Es el dinamismo del mercado en estado puro. Y el boletín oficial actúa como el notario público de todo este proceso. Exacto. Pero a ver, ¿por qué tienen que publicar todo esto? ¿No podrían simplemente hacerlo en privado entre los socios? Parece mucho trámite. Es una pregunta fundamental. Y la respuesta es la protección de terceros. ¿Terceros como quiénes? Acreedores, proveedores, trabajadores, el propio Estado. La Ley General de Sociedades exige que estos actos sean públicos, para que cualquiera que tenga una relación con esas empresas se entere. Si una empresa con la que tienes una deuda va a desaparecer o fusionarse, tienes derecho a saberlo para poder reclamar lo tuyo. Ah, claro. Es un mecanismo de transparencia obligatorio para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en el mercado. Entiendo. Entonces, hemos visto cómo las empresas se mueven, pero para los grandes proyectos, especialmente los que involucran al Estado, se necesita una colaboración más compleja. Una donde el dinero público y el privado tienen que confiar el uno en el otro. Exacto. Y ahí es donde aparece una palabra que hemos visto por todas partes, en los avisos: fideicomiso. Es la palabra clave que conecta muchos de los puntos más importantes. La vemos asociada a municipalidades, gobiernos regionales, ministerios. Está en todos lados. La lista es enorme. La Municipalidad Provincial de Ascope, el Gobierno Regional de Junín, el de Lima, el PRONIS, la Dirección de Electrificación Rural, todos constituyendo fideicomisos. Y del lado financiero, siempre los mismos nombres: Banco de Comercio y otra vez, Corfid. ¿Cómo le explicamos a alguien que es un fideicomiso sin que se duerma? A ver, pensemos en ello como una herramienta de confianza. Una entidad pública quiere hacer una obra, un hospital, por ejemplo. Contrata a una constructora y tiene que darle un adelanto. En el pasado, ese dinero iba directo a la cuenta de la constructora. Y podía usarlo para cualquier cosa. Exacto, o simplemente gestionarlo mal. Con el fideicomiso, el Estado transfiere esos fondos a un tercero independiente, el fiduciario, como un banco o Corfid. Y este fiduciario administra el dinero en un patrimonio autónomo, separado de todo. Ok. Y solo lo va liberando a la constructora a medida que la obra avanza y se cumplen hitos verificables. Ah, es como poner el dinero en una caja de seguridad con 2 llaves. Esa es la analogía perfecta. Una la tiene el Estado, otra el supervisor de la obra, y el fiduciario es el guardián de la caja que solo la abre cuando ambos giran la llave. Exactamente. Reduce drásticamente el riesgo de corrupción o de mal manejo de los fondos, que es la causa principal de que tantas obras públicas queden paralizadas. El hecho de que su uso sea tan masivo nos dice que se ha vuelto una pieza fundamental para dar viabilidad y seguridad a la infraestructura en el país. Suena como un sistema a prueba de balas, pero ¿tiene algún riesgo? ¿Qué pasa si el fiduciario, el guardián de la caja, no hace bien su trabajo? Es una excelente observación. El sistema no es infalible. El riesgo se traslada a la capacidad y a la ética del fiduciario. Por eso vemos a entidades financieras reguladas y con experiencia en ese rol. Si el fiduciario falla en su gestión, no verifica correctamente los avances o se colude con alguna de las partes, el mecanismo puede fallar. Claro.
Sin embargo, su responsabilidad es muy grande y está bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, lo que mitiga bastante ese riesgo en comparación con simplemente entregarle el dinero al contratista. Y para que esto no se quede en la teoría, el mismo boletín nos muestra cómo empieza todo. Hay una convocatoria para seleccionar una empresa privada que financie y ejecute un proyecto de mejoramiento del servicio de transitabilidad en un distrito de Ayacucho. El costo, más de 5 billones de soles. Ese es el mecanismo de obras por impuestos en plena acción. El sector privado adelanta el dinero y la ejecución y luego lo recupera descontándolo de su impuesto a la renta. Y el aviso es un cronograma vivo. Detalla todo el proceso. La publicación de las bases, la absolución de consultas, la presentación de propuestas. Y la suscripción del convenio prevista para antes del 16 de marzo. Estamos viendo nacer un proyecto en tiempo real. Y ese es el punto culminante. A diferencia de los avisos que registran hechos pasados, como la liquidación de Clown Kids o la rectificación del nombre de Esther, estos avisos de licitaciones y fideicomisos activamente construyen el futuro. Están poniendo en marcha los engranajes. Exacto. Engranajes que, en meses o años, se convertirán en una carretera, un colegio o una posta médica. El boletín se transforma así en un mapa transparente de la colaboración público-privada, mostrando a quien quiera mirar cómo se financia y ejecuta el desarrollo del país, paso a paso. Ha sido un viaje increíble, ¿eh? Hemos ido desde la angustia económica de una familia en Chiclayo a punto de perder su casa, hasta la compleja arquitectura financiera que sostiene los grandes proyectos de infraestructura del país. Todo convive en este documento publicado cada día. Exacto. Lo micro y lo macro, lo personal y lo nacional, todo entrelazado por el hilo de la ley. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. En una era de noticias de último minuto y una avalancha de información en redes sociales, ¿qué valor tiene este ritual metódico, a veces denso, de la publicación oficial? ¿Cuántas historias fundamentales sobre la justicia, la economía y el desarrollo de una nación se encuentran aquí, esperando ser leídas, pero que casi siempre pasan desapercibidas para el gran público?